Agradecemos al doctor Felipe Vallejos, reconocido especialista en comunicación estratégica y política, con una vasta experiencia de consultoría tanto en el país como fuera del país, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Saludo, ¿cómo se siente, Felipe? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, sí. Eh, Hay tantos temas interesantes que podríamos hablar de la situación política, pero me gustaría iniciar. ¿Cómo tú ves la situación de los partidos, la situación de los candidatos y el panorama político dominicano en esta coyuntura actual? República Dominicana ya es un país que la democracia ha madurado, hemos realizado desde el año, desde el 2000, desde 1966, hemos tenido procesos continuos, con algunos alzas y bajas, pero general, siempre hay un cambio institucional. ¿Cómo tuve la situación frente en los actuales momentos? Bueno, una situación muy diferente si la comparamos con el periodo 2012-2020, Ajá. dado que el presidente Luis Abinader, la misma noche de las elecciones, pues además de celebrar su victoria, sentenció de inmediato las expectativas que pudieran haber naturalmente de que buscaría una reforma constitucional para habilitarse una vez más. Ajá. Él dijo que no iba a repetir y de inmediato desató una, vamos a decir, la pre-campaña dentro del PRM. Usted se pudo dar cuenta si revisa la prensa de esos días, la semana siguiente a las elecciones de mayo, comenzaron a circular encuestas de intención de voto de precandidatos y pareciera que el PRM trató de frenarlo, primero con una reunión en Palacio con los presidenciables, luego con el anuncio del presidente del partido oficial, José Ignacio Paliza, de que en enero habrían medidas contundentes para frenar la precampaña. No fue posible. Y en la rendición de cuentas, la noticia, además de la rendición de cuentas del presidente Abinader, la noticia fue la fuerza congresual que mostraron los distintos precandidatos, llegando acompañados de sus respectivos legisladores, Wellington Arnott, David Collado, Carolina Mejía. Es decir, no hay manera humana posible de frenar la precampaña y este periodo de gobierno estará marcado por la propia gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, lo que pueda dejar de legado, a su vez, de la propia precampaña dentro del oficialismo, que sin lugar a dudas tiene la primera opción de retener el poder. Vallejo, esa campaña de tiempo que se realiza apenas iniciando El nuevo el periodo. gobierno del presidente Luis Abinader, su segundo mandato y su último, eh, por su disposición. Esa campaña de tiempo, ¿qué tanto afecta al gobierno y a la ejecutoria del presidente de la República? Lo afecta, Digo, y luego, y con ello el partido que lo sustenta, claro, eh, revolucionario moderno. lo afecta sobremanera, Mm. porque conforme avance el tiempo, el presidente Luis Abinader, que ya está inhabilitado para el siguiente periodo, va perdiendo poder de manera natural. No es que el presidente Abinader está haciendo nada especial, es que cada día que pasa se Es un acerca desgaste normal del normal. gobierno. Ahora, ese desgaste normal se ha exacerbado, dado que la precampaña ha comenzado, porque el presidente Danilo Medina estaba inhabilitado a partir del día que se religió en el 2016, pero él, hábilmente en términos políticos, mantuvo la expectativa hasta mediados del año 2019 cuando da ese famoso discurso de sangre nueva. Entonces el presidente Luis Abinader se ahorró todo ese desgaste, pero desató una tormenta política. Por un lado, bien, porque acabó con esa ansiedad natural Claro. de el presidente se va a atrever, va a Sí. reformar la constitución, Otra pero vez. por el otro, entonces desató esa tormenta política a lo interno del PRM, que conforme avance el tiempo, la precampaña se irá acelerando, las tensiones se irán aumentando. Es la tensión propia de la disputa por el poder. Ahora bien, ¿qué es lo que el PRM el presidente y el presidente no pueden permitir? Que esas disputas, esa tensión, lacere la unidad del partido, porque Claro. la unidad del oficialismo está la clave para retener el poder. Pero esa situación no se presenta solamente en el PRM, también se presenta en otros partidos. En el caso de la Fuerza del Pueblo se ha promovido o se ha desatado una guerra entre la figura del líder principal de ese partido, Leonel Fernández, y su hijo, a que algunos dirigentes lo están proyectando como el sucesor, tratándose de una herencia particular. ¿Cómo tú ves esa situación que se da en la Fuerza del Pueblo y cuál es la situación, el panorama entonces al otro partido de oposición importante, que es el PLD,
que ella tiene precandidato. Ahí por ahí anda Francisco Javier haciendo campaña abiertamente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo creo que está bastante claro si fuera mañana o el próximo domingo las elecciones, Leonel Fernández sería el candidato. Por razones naturales, porque fue el último candidato y sacó un muy decente 28-29%. Hay personas que están hablando de la figura de Omar Fernández, que tiene un presente y un futuro extraordinario. Ahora, la pregunta es, ¿ese futuro extraordinario está en mayo del 2028 como candidato presidencial o es una de las oportunidades más importantes que tendrá, por no decir la última más importante de Leonel Fernández? Esa es la gran pregunta que el partido se debe hacer, pero vamos a decir, los poderes fácticos Ujú. de la Fuerza del Pueblo siguen estando apostando sus fichas al candidato Leonel Fernández, y Omar Fernández, senador, es un político con mucho futuro, pero primero que todo es hijo. Y el hijo ha manifestado públicamente que si tuviera que elegir algo el día de mañana, cumplir algún anhelo, sería ver a su padre presidente de la República. Pero muchos de sus seguidores no lo entienden así, lo siguen promoviendo Eso es normal. como una Yo pienso opción. que Incluso en esta semana se ha acrecentado esa campaña. Me sorprendió mucho ver en la prensa nacional, por ejemplo, el director de un periódico acompañando al senador Omar Fernández con un titular a lo largo de ese periódico importante, señalando que resolvió un problema de agua en una comunidad, porque donó una bomba y que hace 25, entonces lo presenta como un gran Y vi también más adelante juntas de vecinos piden a Omar Fernández que intervenga para resolver problemas ujú. comunitarios. O sea, detrás de eso hay la mano invisible que está impulsando eso. Entonces, Sí, normal. eso realmente debe de preocupar, ¿no? A lo interno. No sé. No sé si preocuparlo. Hablábamos fuera de Eh, cámara eh, que toda crisis lleva oportunidad. sí, no, claro, una oportunidad. Yo creo que Omar Fernández tiene que hacer lo que está haciendo, que es seguir creciendo políticamente, independiente o no de que ese capital político lo vaya a invertir para reelegirse como senador, para aspirar a la alcaldía, para volver a la Cámara de Diputados o aspirar a la presidencia de la República. Él debe seguir haciendo lo que está haciendo porque el político nació para llegar al poder y retener el poder No, que claro. tiene. Por ende, en algún momento ese capital político lo va a, usando una palabra de Leonel Fernández en el año 2010, lo va a endosar a la Entonces, fuerza del pueblo. Yo endoso estos votos al PLD, dijo Leonel Fernández en el 2010. Es lo que tiene que hacer Omar Fernández. El día de mañana uno nunca sabe. Los planetas se pueden alinear. Si no, pregúntale a Leonel Fernández en el 96. Él jamás pensó que en esos años iba a ser candidato presidencial tan rápido. Y de repente se vio en la encrucijada de verse, o sea, se vio en el escenario donde Joaquín Balaguer y Juan Bosch le levantaron el brazo y se convirtió en el presidente. Y además, inesperado presidente, porque todo el mundo pensaba aquí que Peña Gómez iba a ser. sí. Mira, Felipe, visto ese panorama que tú describes, eh, tanto de la oposición, aunque en relación a la oposición y lo que pasa en el partido de gobierno es totalmente diferente, Osvaldo. Una cosa es la oposición, tiene todos sus derechos, y tiene todas las facilidades. El partido de gobierno y el gobierno en sí tiene una situación sumamente diferente. Pero bien, visto esta situación, este panorama que yo considero a destiempo de todo este asunto político, ¿no? De aspiraciones presidenciales, ¿qué tan afecta en estos momentos al partido de gobierno, por un lado, y lo que se ha visto de los partidos de oposición? Sobre todas las cosas, estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, o la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tanto afecta? Bueno, esa tensión es propia de Sí, una democracia, un sí. sistema de partidos. Aquí quedó claro que hay dos partidos. Hay un partido oficialista que es importante, luego el principal partido de oposición y un partido que conserva las siglas y conserva una estructura, Pero, vamos a decir, aceptable, que es el caso del PLD. pero un desgaste, ¿no? Extraordinario. El principal partido se redujo un 10%. O sea, Claro, pero eso no es raro, dado que, y si no, pregúntele al PRD, sí, que casi alcanza el poder en el año 2012.
y hoy es un partido que está prácticamente perdiendo hasta el reconocimiento jurídico. Entonces, ese es el vaivén y por eso que en esta era podemos hablar de que el poder es tan efímero, es tan esquivo, ¿no? Que llega y se va con la misma rapidez. Y en el caso del PLD tiene una situación, una encrucijada ahí, porque se ve la necesidad de mantener a sus militantes expectantes de la posibilidad real de retornar al poder. Saben que de la mano de los precandidatos que hoy el PLD cuenta, y no porque no tengan la capacidad, sino porque el presente del partido no puede ser más adverso y por eso están obligados a buscar una alianza. Ellos hablan de que no hay que hablar de alianza, sino que el PLD va a dictar los términos de esa alianza. Me parece Es muy difícil, pretencioso. me sorprendería mucho que el PLD dictara los términos de una posible alianza electoral y esperemos, por el bien de la oposición, que aprendan de los errores de esa alianza rara, la alianza rara que dijo Danilo Medina el año pasado, el antepasado, donde dijo, esto es una alianza rara. Bueno, imagínese usted cuáles eran las posibilidades de la oposición en el 24 si las cabezas no se ponían de acuerdo. Claro. Aquí lo que tiene que pasar es, si la oposición tiene la voluntad verdadera de despojar del poder al PRM, es hacer, es hacer lo que tienen que hacer Un hasta frente aunque les opositor. duela. Eso implica elegir candidatos que aunque no son de su simpatía o son viejos adversarios políticos, son las personas con las reales posibilidades de alcanzar el poder. ¿Estará el PLD en condiciones de apoyar a Leonel Fernández como candidato presidencial si los números le dan en el 2028? Esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que es interesante que se analice ese panorama, pero vamos a una pausa y regresamos para continuar sobre este tema.